Buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? A todo el equipo, a toda la audiencia, ¿cómo andan? Muy bien por acá, y justo ayer hablábamos también con gente de la municipalidad, con funcionarios de la municipalidad que nos anticipaban algo en esa línea respecto de la erradicación de licencias comerciales. Bueno, en ese momento que bien sabes, ¿no? De crecimiento, pero al mismo tiempo con desafíos para sectores económicos. Entiendo que pasa un poco por ahí lo que están planteando para la provincia de Neuquén también. Sí, básicamente entendemos que hay un montón de trámites y tasas donde el Estado te cobra aún para contarte lo que tiene en sus propias bases de datos. Y eso genera un nivel de burocracia innecesario. Hoy en día los niveles de recaudación de la provincia siguen creciendo y estamos viendo un montón de tasas que en materia de recaudación son insignificantes, pero en materia de burocratización son bastante complejos. Muchos trámites que hacen neuquinos, las neuquinas y neuquinos te complican un poco la vida y al Estado ni siquiera le permite recaudar y sí genera un proceso administrativo costoso. Por eso entendemos que son más de 25 artículos de tasas innecesarias que queremos eliminar. Por supuesto que no va a estar ni la de hidrocarburos, ni la de minería, ni la de justicia, pero hay muchísimas más, como por ejemplo, Fernando, vos querés sacar un certificado antecedente, sí, y tenés que pagar una tasa para que el Estado te diga si tenés o no antecedentes. O sea, el Estado, si no tenés antecedentes, te debería felicitar además, pero básicamente eso lo puede consultar el Estado en su propia base de datos. No necesitamos que el vecino tenga que pagar una tasa adicional, y como este ejemplo te puedo dar muchísimos. En el día a día en las gestiones que hacen vecinos. Y me imagino que no tienen tanto impacto presupuestario, ¿o sí? No incide en materia presupuestaria, no incide. Vos calculá que se ha ido modificando. Hace unos años los ingresos eran en tercios, un tercio ingresos propios, un tercio regalías, un tercio coparticipación nacional. Hoy en día solo entre regalías, más allá de ingresos brutos relacionados a la industria hidrocarburífera, supera el 65% de los ingresos. Claro. Con lo cual en términos presupuestarios no alcanza, no es significativo, pero sí en términos de lo que de la vivencia de cada neuquina todos los días, y por eso nos pareció una buena idea. El diputado Peralta Pampa me trajo la idea, lo elaboramos y lo acabamos de presentar, tomó estado por presentar en el día de hoy. O sea que entra en debate en comisiones. Ahora va a ir a la comisión por lo menos. Esperemos que les podamos dar un trámite lo antes posible, porque creo que facilita, amiga al Estado con la gente. Hoy en tiempos donde la política nacional intenta que el Estado se retire y muchas veces copian ese modelo que no nos sirve, nosotros como que el Estado tiene que hacerse amigo del vecino, hacerse amigo y simplificarse, darle gratuidad al trámite, cosas, las bases que tiene el propio Estado no debería cobrarte para darte información que tiene el Estado mismo. No, es insólito que pase. Si pasa en cualquier trámite, desde que sacás un libre de deuda hasta cualquier otro trámite que tenés que hacer, tenés que estar pagando una tasa que muchas veces ni siquiera donde vas a hacer el trámite te dan la estampilla de la tasa, tenés que ir a buscarla a otro lado, y la verdad que se le complica la vida a la gente innecesariamente, y como te decía recién, en términos de recaudación no mueve la aguja. Darío, te cambio de tema. Estamos hablando con Darío Martínez, diputado provincial de Unión por la Patria, presidente del PJ también de la provincia de Neuquén. ¿Cómo entendemos ese, o qué aporte para el análisis nos podés hacer de cierto misterio que hay en torno a esa reunión entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, con el trasfondo de interna sí, interna no? ¿Cómo ves? ¿Qué variable nos podés aportar para entender un poco más? Porque sí hay cierto ostracismo también en las últimas horas, si se juntaron, no se juntaron. ¿Qué sabés vos? Mira, a mí me parece que el peronismo estaba un poco paralizado en esto. Como decía Perón, Ricardo Quintel agarró el bastón de mariscal y salió a recorrer el país, y es lo que correspondía, y nos pareció un gran gesto del compañero. Tomó el desafío de querer ser presidente del partido. Luego Cristina asumió también ese compromiso y esa intención, y también nos parece muy positivo, y creemos que en cabeza de Cristina, pero con Axel, con Ricardo, con el gobernador de La Pampa, el compañero Silioto, con Childo,
creo que de Formosa, creo que los gobernadores incluidos y Cristina tienen que llegar a un proceso de unidad en el peronismo, pero básicamente poner el peronismo a analizar un proyecto y a proponerle al electorado un proyecto de país con más trabajo, más producción, y bueno, y en este primer año que va a haber elecciones, un proceso de resistencia para defender la universidad pública, la movilidad jubilatoria, este Estado que parece que quiere privatizar todo, olvidándose de que hay cuestiones esenciales que son buenas que queden en manos del Estado. Así que el peronismo me parece que ahí tiene la obligación y la responsabilidad de ser la primera fuerza política que le plantee con claridad a los argentinos una salida de un proyecto que apueste al trabajo y a la producción y no a la justicia de la recesión. Así que ahí creo que se está trabajando, y como en cualquier proceso interno, bueno, antes del cierre de lista se generan estas reuniones y ojalá lleguen a un proceso de unidad. Algunos dicen sería bueno que existiera esa interna, que finalmente se termine de concretar, que el consenso ha tenido resultados que detonaron en algún punto, dicen algunos, ¿no? Estoy replicando algunos discursos que acaso hayas escuchado. Vos también, esto de, el dedismo, el elegir las candidaturas, el de evitar la interna, la competencia interna. Bueno, lo plantean como un escenario que como complemento tuvo todo lo que vino en los últimos años en Argentina, en el periodo que le tocó a Alberto Fernández, por mencionar lo último. Digo, ¿cómo ves vos esa coyuntura? ¿Preferís elecciones, que haya interna, que haya una competencia que después termine abroquelando a todos los actores dentro del plato, o crees que lo mejor es evitar rispideces en la previa, en ese transcurso de las de medio término y a lo que haya después en las presidenciales? Mira, nosotros siempre somos defensores de las internas. Por eso somos defensores de las PASO, por ejemplo, entendiendo que es una herramienta para que se elijan los mejores candidatos a cada fuerza política y que todo el electorado participe. Lo que pasa es que acá no es una interna de todos los distritos. Nosotros, por ejemplo, tenemos mandatos que vencen el año que viene. Recién el año que viene podemos hacer interna. Esto es solo el Consejo Nacional del PJ. No tenemos antecedentes de una interna del Consejo Nacional del PJ. Pero también ven en los titulares que te voltean la ley de financiamiento de las universidades. Mientras nosotros estamos discutiendo esto, en el vecino que lo va a saber y su problema es que no llega a fin de mes, o que se quedó sin laburo, o que tiene miedo de quedarse sin laburo producto de una recesión que expulsa en el sector privado todos los días gente, es como que vas en otra sintonía, ¿no? Vas con hablarle de la interna y su problema es grave, que no llega a fin de mes. Así que a mí me parece que el peronismo en esta instancia, que es solo el Consejo Nacional, debería buscar un esquema donde estén todos, donde esté Cristina encabezando ese proceso, pero Axel tiene que estar, es el gobernador de la provincia con más votos y que ha sido reelegido por un electorado que entendió que la gestión era buena, a pesar de que fue un año donde el voto se fue mucho a la derecha, pero Axel lo seguirán sosteniendo. Tienen que estar Ricardo, que ha recorrido el país planteando el despertar del peronismo, y tiene que estar Silioto, que viene gobernando la provincia, y lo mismo Gildo, y todos los militantes que tengan ganas. Así que esperemos que se resuelva. La interna está convocada como corresponde, y en ese proceso de convocatoria y cierre de lista y se dan estas reuniones, estos acuerdos. Y bueno, y si no hay consenso en ese esquema y en estos días, habrá un proceso interno y serán los afiliados los que elijan. Estamos hablando de una interna partidaria donde votan solo los afiliados. Y aprovecho para preguntarte un poco también de la coyuntura energética. Recordamos a la audiencia que... Pero antes déjame pasar el chivo, que mañana es 17 de octubre y tenemos actividad en el PJ a la tarde, 18 horas, después tenemos 19 en Centenario, tenemos en Cutralcol 18 y en Neuquén también, y tenemos 19 en San Martín, así que tienen a todos los compañeros. El Día de la Lealtad en varias etapas. En varios lugares. Estoy viendo acá en tu cuenta de X. Mañana, ¿no? Jueves 17, 18 horas, Roca 265, inauguración de quincho y sala de talleres, 19 horas Centenario, viernes 18 horas en Neuquén. Dicen que se juntan con emprendedores, va a haber alguna actividad también ahí en Roca 265, también en la sede del PJ, y Cutralcó. O sea que se viene un fin de... El sábado Centenario, en San Martín, así que tenemos de todo. Jueves a toda lealtad. No, igual, viste, como que está todo más que bien para hablar de estos temas, y bueno, obviamente, si no es política, hablamos de energía, cada vez que hablamos de eso, así que...
Pero quería ver cómo estás, qué ves diferente también, ¿no? Estamos todos, o los que estamos en el día a día de Vaca Muerta, en el mundo periodístico o en el mundo del análisis, bueno, viendo ese proceso de crecimiento, un poco lo que venía también, y lo hemos visto en esa, una suerte de continuidad de eso que también habían estado abordando, bueno, también cuando te tocó ser secretario de Energía de la Nación en el gobierno anterior, esa línea de crecimiento de, bueno, Vaca Muerta empujando el gas, la ampliación de los mercados, que parece ser la etapa en la que estamos ahora, la posibilidad de que ocurra eso en un salto como el que, bueno, Argentina no vio nunca en el caso del gas, esperemos que se termine dando. ¿Qué te llama la atención? ¿Qué te gusta, qué no te gusta de este escenario, de este momento? Mira, en materia de gas, lo que nos llama la atención y no nos gusta es que hayan paralizado el proceso de crecimiento de la infraestructura. Digamos, el gasoducto, la segunda etapa en Néstor Kirchner, aunque le cambien el nombre, inclusive hasta la traza, hay que hacerla, porque eso nos va a permitir llegar estamos en 15 millones de metros cúbicos, a pasar a 19 con la otra planta compresora, pero sobre todo llegar a 40 millones de metros cúbicos de transporte de gas neuquino a precio razonable del plan gas, en desmedro de la importación con divisa que tenés que traer barcos. Lo segundo, bueno, la reversión del gasoducto norte para dejar de comprarle a Bolivia, que se demora un poco. No deberían haberla demorado. Ese fundamentalismo absurdo de no hay más obra pública nos salió muy caro este invierno, y si siguen así nos va a salir caro el invierno que viene. Eso nos sorprende porque eso es una política de Estado, gobierne quien gobierne, todos entienden que le conviene al país, y eso genera más regalías para Neuquén. Ahora, también hay que decir que hay obras que siguen, como el oleoducto El Duplicar, que se va a conectar en febrero, eso con Rigi, sin Rigi, con Milei, sin Milei, esas obras siguen, el Triplicar se va a licitar, el Punta Colorada se va a hacer, y nos va a llevar a 1 millón de barriles en Neuquén para un país que demanda menos de 500.000 barriles, con lo cual solo de Vaca Muerta tenés más de 600.000 barriles de saldo exportable, más el resto de lo que produzca la Argentina, y esos son dólares que la Argentina necesita mucho. O sea, fue pensada para que haya otro pilar que genere dólares, no solo el campo, y creo que va en ese camino sin lugar a duda y va a dar grandes resultados. Lo que diagramamos en ese momento, que recordar, el precio del barril se había caído y el gas estaba con un declino del 8,5%, o sea, nadie pensaba este panorama en ese momento donde todo era sostener un precio del barril criollo para sostener la actividad y importar cada vez más barcos porque nos estábamos quedando sin gas. Y sin embargo, muy poquito tiempo después, todo eso sigue creciendo y va a seguir creciendo con un impacto en Neuquén que debe estar preparado para mucho más. Cuando digo debe, me refiero a los gobiernos. Tienen que pensar en grande y resolver los problemas estructurales de Neuquén porque va a estar el recurso. Ahora, no veo la gestión y la capacidad de llevar adelante la ejecución de la infraestructura que necesita Neuquén y que está demandando todos los días los problemas que tienen los vecinos. Darío, bueno, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, por supuesto la seguimos en la próxima. Que tengas una muy buena tarde. No, gracias a vos, y próximamente incluimos fútbol, que ya voy a poder hablar de Boca. ¿Tenés la fecha porque estamos hablando con el 5 de Ceseti también? Empatamos el sábado, estamos ahí entre los 4 últimos, pero ya vamos a mejorar. Hay que hacer los deberes, hay que ir al médico, hay que mostrar el certificado de que está todo bien, ¿no? Me imagino que eso... Sí, eso es cierto, porque hacemos deporte y a veces los controles, pero bueno. Hay que darle para adelante. Hay que ocuparse, salud preventiva. Abrazo, gracias. Gracias, amigo.